Bueno, libro de Santiago, capítulo número 1. Pero antes de pasar con el pasaje del día de hoy, simplemente recordar el propósito del libro de Santiago, la razón por la cual lo está escribiendo. Eh, Esa semana justo estaba escuchando una enseñanza ahí en un pasaje de Mateo, y mientras el predicador estaba hablando, yo pensaba, tremendo. Este pasaje, que se los voy a leer en un momento, eh, es como podría resumirse todo el libro de Santiago, todo el libro de Santiago. Ahí en Mateo 21, no tienen que ir o lo voy a leer yo nomás. Mateo 21, 28 dice, bueno, Jesús le está hablando a los fariseos porque los fariseos acaban de rechazar completamente la autoridad de Cristo. Entonces Cristo, para exponer la hipocresía que hay en sus corazones, les va a contar una parábola. Y ahora sí el versículo 28 dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, los fariseos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hay una palabra que se repite mucho en esta parábola que Jesús contó. Es la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. Creo que si nosotros contáramos esta historia a los cristianos de hoy en día, muchos cristianos dirían los dos hicieron la voluntad del Padre. Los dos van camino al cielo. El primero porque obedeció y el segundo porque tuvo la disposición y porque dijo palabras bonitas. Dijo, sí, Señor, voy. Pero esa no es la realidad. Y Jesús fue muy claro. Solo uno hizo la voluntad del Padre, el otro no. Por más cosas lindas que haya hecho, que haya dicho, no hizo la voluntad del Padre. Uno está en el reino de los cielos, el otro está apartado del reino de los cielos. Jesús fue muy claro en esta parábola para exponer la hipocresía de los fariseos. Aunque los dos, en esta parábola, aunque los dos hijos son malos, el primero porque abiertamente se opuso a la autoridad del padre, y el segundo por ser un hipócrita, que dijo, sí, sí voy, pero no fue. Los dos son malos. Pero hubo algo especial que diferencia a los dos. ¿Qué es lo que hubo de especial? Que uno se arrepintió y fue. Cambió su percepción y fue. Y lo que Jesús está declarando aquí a los fariseos es que ellos están lejos del reino de los cielos. Porque lo único que ellos hacen es ser hipócritas. Lo único que ellos hacen es vivir de apariencias. No tienen temor a Dios, sino únicamente tienen temor a los hombres. Y la respuesta que ellos dieron los terminó de condenar. Porque los fariseos mismos dijeron, el primero es el que hizo la voluntad de Dios. Prácticamente Jesús los mira y les dice, ustedes son los hipócritas que no están haciendo la voluntad de Dios, que están viviendo únicamente de apariencias. Y cuando yo escuchaba este pasaje, yo pensaba, acá se resume el libro de Santiago. No es lo que yo digo, es lo que yo hago. La salvación no la podemos medir por una simple profesión de fe, no podemos. La salvación es evidente por las obras que el Señor produce en la vida de una persona, por los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, prácticamente en todo el libro de Santiago, Santiago expone este mismo pasaje. En cada área de la vida se va a evidenciar quién es creyente y quién no es creyente. Pueden haber creyentes que al principio se opongan a hacer la voluntad del Señor, pero lo que va a ser característico de ellos es que va a haber arrepentimiento en su corazón y van a hacer la voluntad de Dios. Pero por el otro lado, van a haber personas que durante toda su vida van a estar sentados, durante toda su vida van a aparentar piedad, durante toda su vida van a aparentar temor a Dios, pero lo único que hay en sus corazones es hipocresía y apariencia nada más.
y ellos no entran al reino de los cielos. Ahí en Mateo 7:21, que es un pasaje muy famoso también, ¿se acuerdan las palabras de Jesús? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No nos podemos engañar. No podemos pretender avanzar en nuestra vida con hipocresía y pensar que estamos bien delante de Dios. No es lo que yo digo, no son las palabras bonitas que yo digo, no es simplemente afirmar que Cristo es Dios, no es simplemente afirmar que Jesús es el Señor, es hacer la voluntad del Padre. No importa lo que yo diga, es la evidencia de mis obras lo que va a evidenciar si realmente hay salvación o no. Ahí en el grupito del encuentro bíblico charlamos. Nosotros vivimos con la realidad de que dentro de la iglesia hay creyentes, pero que también dentro de la iglesia hay personas que no son creyentes. Aquí en la congregación, es la realidad en la que nosotros tenemos que vivir. Hay creyentes genuinos, pero también hay muchas personas que no son creyentes. Y hay personas que simplemente están mostrando una apariencia de piedad. Y hablábamos ahí en el encuentro bíblico, no es nuestra responsabilidad señalar al que no es creyente. No es nuestra responsabilidad estar indagando todo el tiempo el corazón de todos para ver quién no es creyente. No, mi responsabilidad es cuidar mi corazón. Yo no puedo ver el corazón de ustedes y ustedes no pueden ver mi corazón, pero yo sí puedo ver mi propio corazón. Ustedes sí pueden ver su propio corazón. Yo no puedo ver si aquí alguien hoy está viviendo únicamente de apariencias o de temor a los hombres, simplemente. No lo puedo ver. Pero la persona que está viviendo de apariencias sí lo puede ver y sí es consciente. Y la conciencia debería estar acusándolo, porque no es normal vivir así y Dios no quiere que su pueblo viva así. La persona que es consciente que no hay temor a Dios, que lo único que hay es temor a los hombres, que no hay un sentir de llevarle gloria al Señor, sino únicamente un sentir de querer agradar al hombre, de querer tener una posición, de tener, una buena posición delante de los hombres, esa persona debería inmediatamente arrepentirse delante del Señor y debería inmediatamente suplicar por gracia. El Señor no quiere una iglesia de apariencias. El Señor quiere una iglesia que viva con los frutos que Él mismo pone una vez que hay salvación. Entonces toda esta semana estaba meditando en eso y como una súplica para todos nosotros. No elijamos la apariencia, no elijamos la superficialidad, elijamos a Cristo mismo, el arrepentimiento, el perdón de pecados, la gracia. Ayer con los jóvenes pensábamos, terminando la enseñanza, va a ser muy triste llegar al final de nuestras vidas sabiendo que lo único que hicimos fue vivir de apariencias. Va a ser muy triste llegar al último día de nuestras vidas, que todas las personas nos aplaudan, que todas las personas hablen bien de nosotros, tener un buen testimonio, pero que cuando Cristo nos vea, lo único que nos diga es, no entras, porque fue únicamente por apariencia. O sea, excelente, pero es momento de quitar la máscara, porque nunca fuiste genuino. Los que te aplauden fueron a los que tú quisiste agradar, pero nunca en tu corazón genuinamente estuvo el agradarme a mí ni buscar mi gloria. No vas a entrar. Pero por el contrario, va a ser glorioso caminar toda nuestra vida como creyentes sin mucho bombo, sin mucha alabanza de parte de los hombres. Haciendo lo que tenemos que hacer, creciendo en nuestra vida de santificación, viviendo en integridad delante del Señor, sin aplausos de los hombres, sin alabanzas de los hombres, pero llegar al último día de nuestras vidas y que Cristo mismo nos diga, bien, buen siervo fiel, porque todo lo que hiciste fue para mí y todo lo que hiciste yo lo produje en tu corazón, no simplemente fue apariencia. Entonces, no elijamos la apariencia y no elijamos la superficialidad, porque bien es cierto que Dios al final todo lo va a sacar a la luz, todo lo va a sacar a la luz. Es mejor que nosotros mismos lo saquemos a la luz a este lado de la eternidad, donde el Señor va a mostrar mucha gracia. Pero si por el contrario nos aferramos a querer guardar una posición, si por el contrario queremos aferrarnos a guardar nuestra apariencia, va a ser muy trágico que Dios decida sacarlo a la luz al otro lado de la eternidad, porque ahí no va a haber gracia, ahí ya no va a haber gracia. Así que el momento
para poder confesar, batallar efectivamente contra el pecado y crecer en una vida de santificación es hoy y es ahora. Y antes de entrar otra vez con Santiago, también ayer con los jóvenes hablábamos, capaz la misión que el Señor nos dio hoy, en este momento, es confesar nuestro pecado, es rendir cuentas hoy, inmediatamente. No importa si perdemos algún ministerio, perdemos el ministerio o quedamos fuera del ministerio por algún tiempo, pero que mi conciencia esté limpia delante de Dios. No importa lo que tenga que perder en este momento, se pierde, pero que no se pierda mi relación con el Señor y que mi conciencia no quede cauterizada. Si en este momento alguien está viviendo en superficialidad, si hay apariencia nada más, si hay pecados ocultos, si hay pecados secretos, es el momento de confesar, de pedir ayuda y de que realmente se cumpla lo que está escrito en el libro de Santiago, que mis obras reflejen mi salvación. Pero si por el contrario quiero guardar todo el pecado que hay en mi corazón para querer mantener una posición, para querer mantener un ministerio, que el Señor tenga misericordia y pueda abrir los ojos a tiempo. Así que no elijamos la superficialidad, elijamos a Cristo y los medios que Cristo ha dejado para que su pueblo pueda seguir creciendo en santificación. Santiago, capítulo número 1. Santiago capítulo 1, hoy vamos a estar viendo los versículos del 5 al 8. Versículos del 5 al 8. Mientras van llegando ahí al pasaje, es interesante también pensar la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento que tiene como propósito que la iglesia viva en santidad, que la iglesia realmente refleje su salvación. ¿Cuál fue el primer mensaje que Dios decidió inspirar para la iglesia en el Nuevo Testamento? Que la fe sin obras es muerta y que no sirve. Y que no sirve. Ahí en el versículo 5, ustedes ven que comienza con y, si alguno de vosotros. Generalmente en las epístolas cuando hay un y, se va a ver muy marcado un cambio de tema. Pero en este caso, la palabra que Santiago usa no es un y, no es kai, sino de, que significa pero. Entonces, cuando hay un pero, lo que el texto nos está diciendo es que no es un tema separado a lo que Santiago nos está viniendo hablando. Entonces, esto que vamos a ver hoy acerca de la sabiduría, acerca de la solicitud que el creyente tiene que tener para con Dios, tenemos que pensarlo en el contexto de las aflicciones y de las pruebas. La última vez habíamos visto que Santiago le ordena a los destinatarios, a la iglesia que está en la dispersión, que se gocen cuando se hallen en diversas pruebas, entendiendo el fin glorioso que tienen las pruebas, que es santificar al creyente y perfeccionarlo y presentarlo maduro en cada una de sus áreas. Pero el versículo 4 terminó diciendo, pero tenga la paciencia su obra completa. Nosotros habíamos dicho, no toda la aflicción que viene a nuestras vidas nos va a perfeccionar. No todo el dolor que viene a nuestras vidas nos va a perfeccionar. Solo en aquel que nosotros respondemos de manera correcta. Entonces, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros, sin que os falte cosa alguna. Pero si alguno de vosotros, y ahí es donde va a empezar nuestro texto, pero si alguno de vosotros, estamos en la realidad de que cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, generalmente no respondemos bien. Y es en ese contexto en el que Santiago nos va a presentar este pasaje. Aunque es verdad que este pasaje va a servir para todas las áreas de nuestra vida, pero tenemos que enfocarlo en el contexto correcto, en el contexto correcto. Estaba pensando, estamos en pruebas, en aflicción, tenemos que solicitarle a Dios sabiduría para poder responder correctamente. Estamos en tentación,
tenemos que solicitar sabiduría a Dios para responder correctamente. ¿Estamos viviendo en discordancia con la palabra de Dios? Tenemos que solicitar a Dios sabiduría para vivir de una manera correcta delante de Él. ¿Estoy viviendo en crítica, chismes y murmuración? Tengo que solicitar a Dios sabiduría para vivir de una manera correcta delante de Él. ¿Tengo pecado oculto en mi vida? Tengo que solicitar a Dios sabiduría para que Él me ayude a vivir de una manera correcta. Pero en este caso específico, hay que solicitar a Dios sabiduría cuando nos hallemos en las pruebas. Antes de entrar ya con el pasaje, no quiero que piensen que pedirle a Dios sabiduría es simplemente hacer una oración, irme a dormir, despertarme y ya, soy sabio. No, eso no es sabiduría. Puede ser que alguien venga y me diga, Sebas, por favor, ¿puedes orar por mí? Porque necesito sabiduría para tomar esta decisión. Bueno, claramente voy a orar, pero capaz lo que haga el día siguiente sea acercarme a esa persona y decirle, eh, ¿dónde encuentras la sabiduría? En la palabra de Dios. ¿Qué pasaje estuviste estudiando acerca de la decisión que vas a tomar? ¿Qué principios bíblicos identificaste para tomar la decisión específica? Pedir sabiduría no es simplemente rogarle a Dios y no hacer nada. No, no. Es pedirle a Dios e ir a la palabra a buscar los principios para que me guíen para saber lo que tengo que hacer. Y Dios va a guiar y Dios va a responder. Dios va a responder. El título de la predicación del día de hoy es Una solicitud agradable delante de Dios. Una solicitud agradable delante de Dios. Y podríamos dividir estos 4 versículos, este pasaje, en 4 puntos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la posibilidad real. En segundo lugar, la solicitud a Dios. En tercer lugar, la respuesta de Dios. Y en cuarto lugar, la forma apropiada para la solicitud a Dios. Entonces vamos a leer los versículos del 5 al 8. Y dice Santiago 1, del 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Punto número 1. La posibilidad real. La posibilidad real. Ahí comienza el versículo 5 diciendo, pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ese sí es una posibilidad. Santiago no va a empezar esta sección señalando a los creyentes y diciéndoles ustedes todo el tiempo están faltos de sabiduría. No, lo hace de una manera más amorosa, más tranquila, pero la realidad es evidente y lo que Santiago quiere mostrar es evidente. Todo creyente tiene falta de sabiduría. Por eso todo creyente tiene que correr a Dios a pedir sabiduría. No importa cuán maduro sea el creyente, no importa cuántos años lleve de creyente, no importa cuánto sepa de la Biblia, tiene todavía en muchas áreas muchas falencias y falta de sabiduría. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, no implica dudar de la realidad de esa necesidad, sino todo lo contrario. Santiago la da por sentada y considera un hecho innegable. El primer paso para adquirir dicha sabiduría es ser conscientes de nuestra necesidad de ella. Es ser conscientes de nuestra necesidad de la falta de sabiduría. Aquí un comentarista decía, el creyente necesita sabiduría para ver sus pruebas con claridad y aprender de ellas espiritualmente. Santiago sabía, por algunos pasajes del Antiguo Testamento, que las pruebas a menudo abruman a los piadosos y generan luchas y requieren de la sabiduría que Dios les da para superarlas. Para Santiago,
La sabiduría es más que un amplio conocimiento o la sagacidad mental que se expresa en sutiles distinciones retóricas o argumentos complejos. Como judío, Santiago consideraba la sabiduría relacionada con la práctica de la justicia en la vida diaria. Es el discernimiento moral que permite al creyente afrontar la vida y sus pruebas con decisiones y acciones acordes con la voluntad de Dios. Otra vez, no podemos desasociar el contexto con este pasaje específico. Aunque es aplicable a todas las áreas, Santiago viene hablando de las pruebas, Santiago viene hablando de que quiere que el creyente sea maduro y por lo tanto, la primera exhortación aquí de Santiago es que cuando el creyente se encuentre dentro de las pruebas, tiene que pedir sabiduría a Dios para que pueda reaccionar de manera correcta. Tiene que pedirle sabiduría a Dios para que pueda reaccionar de manera correcta. Antes de seguir, tendríamos que preguntarnos qué es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Capaz alguno de ustedes me diga, es el temor a Dios, por lo que dicen Proverbios. Pero en Proverbios dice que la sabiduría es el principio del temor a Dios, no es el temor a Dios. Capaz es donde está la base, pero no es simplemente el temor a Dios. Podríamos decir muchas cosas en cuanto a qué significa sabiduría, pero capaz teniendo en mente lo que Santiago escribe y lo que Salomón escribe en el libro de los Proverbios, podríamos decir que la sabiduría es la capacidad de juzgar correctamente y seguir el mejor curso de acción, basado en la palabra de Dios, con temor a Dios, para la gloria de Dios. La sabiduría implica vivir a la luz de la revelación de la voluntad de Dios en su palabra y aplicar este conocimiento a situaciones específicas. Otra vez voy a leer la definición para que nos quede clara. La sabiduría es la capacidad de juzgar una situación concreta correctamente y seguir el mejor curso de acción basado en la palabra de Dios, con temor a Dios, para la gloria de Dios. Una vez alguien dijo, la sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Toda verdadera sabiduría espiritual se encuentra únicamente en Cristo. Conocer a Cristo y responder adecuadamente a su autoridad. Eso es sabiduría. Eso es lo que Santiago espera del creyente en las pruebas. Pidan sabiduría a Dios para que juzguen la situación de manera correcta, para que entiendan qué es lo que está haciendo Dios y qué es lo que quiere Dios con esa circunstancia y para que puedan reaccionar de una manera de acuerdo a la voluntad de Dios, de su palabra, con temor a Dios, para la gloria de Dios. No con queja ni con murmuración, sino con gozo, entendiendo lo que Dios está haciendo. Eso nos deja un principio clarísimo. ¿Puede una persona que no ha creído en Cristo como Salvador tener sabiduría? Yo he escuchado que muchas personas dicen, esa persona es tremendamente sabia, pero no es creyente. De acuerdo con esta definición, una persona que no ha tenido arrepentimiento en su vida, que no ha tenido la fe que salva y que no ha reconocido a Cristo como su Salvador, es una persona que no es sabia. No hay sabiduría en esa persona. No hay sabiduría en esa persona. Porque simplemente esa persona lo que va a juzgar en las circunstancias y lo que va a motivarlo a tomar decisiones va a ser el provecho que pueda sacar de esa circunstancia. La manera como va a actuar frente a las diversas circunstancias va a estar determinado por las emociones o los sentimientos de esa persona o de las personas que están a su alrededor, pero no va a juzgar una circunstancia y no va a tomar decisiones pensando en la gloria de Dios, con el temor a Dios para obedecer a Dios. No lo va a hacer. Entonces el principio es claro. Una persona que no es creyente puede tener sabiduría. No. Puede ser muy inteligente en muchos aspectos, pero la sabiduría bíblica, la que es dada por Dios, no la va a tener. El pastor Matías en algún punto decía, una buena posibilidad puede ser en muchos casos una distracción
para el plan que Dios tiene para nosotros. Una persona que no es creyente se va a ir por la buena oportunidad, sin pensar en lo más mínimo en el plan de Dios. No es una persona sabia. Es una persona que va a guiarse únicamente por el beneficio que puede sacar de ciertas circunstancias. Pero no es una persona que va a analizarlo todo, va a preguntarse Dios qué está haciendo, va a preguntarse Dios qué quiere y va a obrar de acuerdo al plan de Dios. Santiago señala que nosotros no deberíamos sentirnos perplejos ante la prueba, ni intentar afrontarla con nuestra propia sabiduría natural, que es falible. En cambio, Santiago dice que si nos encontramos en una prueba y carecemos de discernimiento espiritual, nuestro instinto debe ser acudir inmediatamente a nuestro Padre Celestial y pedirle su sabiduría, que es la aplicación práctica de su palabra a las situaciones cotidianas. A las situaciones cotidianas. Entonces, el primer puntito fue rápido. No van a ser tan largos todos los puntos. Fue rápido el primer punto. En primer lugar, la posibilidad real. ¿Cuál es la posibilidad real? Todos nosotros somos carentes de sabiduría. Necesitamos la sabiduría que proviene de Dios, que viene de parte de Dios. Todos nosotros carecemos de sabiduría. Eso nos lleva al segundo punto. Segundo punto es la solicitud a Dios. La solicitud a Dios. Pero si alguno de ustedes está siendo dejado atrás o está sin alcanzar de sabiduría, esté solicitando de Dios. Esa palabra para mí es muy especial, porque literalmente cuando uno ve, esté solicitando de Dios, también la idea original podría ser delante de Dios o al lado de Dios. Entonces Santiago quiere dar una impresión en los lectores que Dios no está lejos con una solicitud como la que vamos a ver. Dios está cerca cuando nosotros le solicitamos sabiduría. No es un Dios que no se relaciona en lo más mínimo con nosotros o que no está interesado con nosotros. Santiago es muy específico. Háganle la solicitud a Dios estando delante de Dios, al lado de Dios, porque es alguien personal, no es alguien lejano, está cerca de ustedes. Lo único que tienen que hacer es pedirlo. Esa palabra pídala o solicítela es un imperativo, que significa que es una orden, es una orden. Y es un presente activo, lo que significa que yo lo tengo que hacer constantemente. O sea, Santiago no está diciendo, pidieron sabiduría en algún momento de sus vidas, excelente, no necesitan hacerlo más. Ah, está diciendo, ustedes, es un mandato, constantemente tienen que estar solicitándole sabiduría a Dios. Tremenda la orden, constantemente solicitar de Dios, delante de Dios, al lado de Dios, sabiduría para juzgar correctamente la situación y actuar de acuerdo a la verdad, en temor de Dios y para la gloria de Dios, viviendo a la luz de su palabra. También cuando nosotros vemos ahí esa palabra de pedir, literalmente también podría significar rogar o implorar. Tiene una connotación muy clara y específica y sugiere con la mayor frecuencia la actitud de un suplicante, la petición de alguien que es completamente inferior en posición a aquel a quien se le hace la petición. Para que podamos entender mejor, es una persona completamente en necesidad que se reconoce como inferior a comparación de aquel a quien le está solicitando o suplicando algo. Esa es la actitud que tiene que tener el creyente. Estamos en completa necesidad de saber cómo reaccionar ante las circunstancias diarias y nos ponemos por debajo de Dios para solicitarle, implorarle que nos dé de su sabiduría, entendiendo que Él es la fuente de la sabiduría, que Él es superior y que no nosotros. Y después hacer lo que Dios nos pida hacer. Ahora, ¿cuál debería ser entonces nuestra oración en medio de pruebas? ¿O cuál debería ser nuestra oración en medio de dolor o de aflicción? ¿Cuál debería ser? De acuerdo al contexto que estamos viendo. Dios, sácame de esta circunstancia, por favor. No, esa no debería ser nuestra oración.
Dios, por favor, que esa circunstancia pase rápido. No, esa tampoco debería ser nuestra oración. Dios, por favor, que no me cueste tanto esa circunstancia. No, esa tampoco debería ser nuestra oración. Dios, que me deje de doler esta circunstancia. Tampoco debería ser nuestra oración. Pero generalmente es lo que más oramos en circunstancias así. Y lo único que refleja esa oración es el egocentrismo de nuestro corazón, que no nos importa lo que Dios está haciendo. Me importo yo y mi seguridad. Hay un pastor que se llama Warren y en este aspecto específico él contaba una historia y decía, una vez su secretaria había tenido un accidente terrible, terrible, y muchos de la iglesia fueron a visitarla. Y entonces este pastor le dijo, he estado orando por ti. Y la señora le dice, ¿así? ¿Y qué ha estado orando por mí? Y él le dijo, bueno, que pase rápido esta situación y que salgas rápido. Y esta señora le dijo, no ore mal, no ore así por mí. Lo que usted debería estar orando es más bien que el Señor me permita aprovechar al máximo esta oportunidad para su gloria. Eso es lo que debería estar orando por mí, no que salga de esa circunstancia rápido. Y el pastor salió completamente confrontado. Y esa debería ser nuestra oración en cada circunstancia complicada que nosotros estamos pasando. No que pase rápido, no que no nos duela, sino Señor, permíteme por favor afrontar esto de una manera piadosa que te glorifique a ti, entendiendo el propósito y aprovechando al máximo esa circunstancia para llevar gloria a ti. Sería interesante preguntar quién de nosotros cuando se ha hallado en diversas pruebas ha pedido y ha solicitado sabiduría de Dios. En primer lugar, en primer lugar, porque lo que Santiago está diciendo es así, tiene que verse un creyente. Un creyente cuando está en una circunstancia difícil no va a poner sus intereses en primer lugar. Un creyente genuino y verdadero al cual el Señor ha rescatado, aún en las circunstancias más adversas, va a poner al Señor primero. Señor, no entiendo, pero está bien, ayúdame a aprovechar esa circunstancia. Obra para que pueda responder de una manera correcta pensando en que tengo que responder para tu gloria y no para mi beneficio. Y no para mi beneficio. Hay dos ejemplos de personas que pidieron sabiduría a Dios. Si quieren acompañarme ahí al primer libro de Reyes, capítulo número 3, versículo 5. Es un pasaje muy conocido. Creo que los niños hace poquito lo vieron. El primer libro de Reyes, capítulo número 3, versículo 5. Bueno, 3:3, desde el versículo 3. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Salomón sacrificaba sobre este altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, yo pensaba en las circunstancias difíciles que yo me he encontrado. ¿Qué pasa si Dios me hiciera esa pregunta? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Yo pensaba, capaz en mi pecado y en mi egoísmo, yo, Señor, que esta situación se vaya rápido, así. Y está mal. ¿Qué es lo que va a pedir Salomón? Versículo 6. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Tremenda respuesta de Salomón.
Un jovencito, ¿y qué es lo que le pide a Dios? Es un joven que solo está pensando en la gloria de Dios, en el plan de Dios y en el propósito de Dios. No piensa en él mismo, no pidió nada para él mismo. Después Dios le dice, como tú no pediste la cabeza de tus enemigos, las riquezas, gloria, no era alguien que estaba pensando en él mismo. Salomón lo único que estaba pensando era en el plan de Dios. Dios puso a David para el linaje del Mesías, tiene que seguir ese plan. Ahora me puso a mí, pero yo no sé cómo hacerlo. Pero el plan de Dios tiene que seguir adelante. Yo necesito hacerlo bien. Dios, ayúdame a hacerlo bien. Dame sabiduría para poder responder de una manera correcta. Y el otro ejemplo está ahí en el libro de Daniel. Si quieren acompañarme a Daniel. Capítulo número 2, versículo número 20. Todos saben quién es Daniel, ¿cierto? Una máquina era Daniel. Uno podría pensar, Daniel pidiendo sabiduría, pero Daniel es tremendo desde su juventud. La manera en la que se puso firme frente a las demandas del rey en Babilonia y yo no voy a comer eso porque no quiero contaminarme. Uno podría pensar, ese muchacho es muy sabio. Pero miren lo que dice en el versículo 20 en adelante. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué hizo Daniel para poder decirle a Dios, gracias por darme sabiduría? ¿Qué hizo Daniel? Solicitarla a Dios, entendiendo que Él es la fuente de la sabiduría, entendiendo que es un Dios cercano, que está al lado de Él, está cerca de Él. La solicita. Otra vez volvamos al libro de Santiago. Creo que lo opuesto también a hacerle la solicitud a Dios sería mostrar un corazón muy orgulloso. ¿Qué pasa cuando nosotros no solicitamos sabiduría a Dios para poder juzgar una situación correcta y actuar de manera correcta delante de Él? Implícitamente estamos diciendo que no necesitamos la sabiduría de Dios porque nosotros somos sabios en nosotros mismos, o porque nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, o porque somos muy inteligentes, o porque la experiencia que traemos encima nos da la sabiduría para poder responder a las circunstancias. Cuando nosotros no vamos constantemente a pedir la sabiduría de Dios, lo único que está reflejando es un corazón orgulloso, que abiertamente está diciendo que no necesita a Dios. Y después nos va como nos va, porque no estamos solicitando la guía del Señor. Ahora, Dios se deleita en que nosotros le hagamos esa solicitud. ¿Por qué Dios se va a deleitar en que nosotros vayamos y le solicitemos, le imploremos, le roguemos de su sabiduría? Porque Dios ve que es un corazón que quiere su plan. Porque Dios ve que es un corazón que se sujeta a la autoridad de Dios y que lo que Dios muestre, eso va a ser. Solo eso va a ser. Entonces, en primer lugar, la posibilidad real, somos faltos de sabiduría, no hay dudas en cuanto a eso. En segundo lugar, la solicitud a Dios. ¿Cuál es la solicitud a Dios? Necesitamos solicitarle sabiduría que proviene de Él. En tercer lugar, la respuesta de Dios. La respuesta de Dios. ¿Cómo va a actuar Dios cuando nosotros le hagamos esta solicitud? ¿Será que es alguien que se va a enojar? ¿Será que es alguien que nos va a señalar? Sigue diciendo el versículo 5. Otra vez desde el principio.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, solicítela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué tremendo que es Dios. A veces con los jóvenes repetimos mucho, a veces uno piensa que Dios es un monstruo, que si yo voy y le digo algo de mi pecado, Él se va a enojar, que si yo voy y le pido sabiduría, se va a enojar, porque ¿cómo es posible que después de tantos años de creyente todavía esté necesitando sabiduría? Y a veces nos cuesta ver a Dios como Santiago lo muestra acá. Pidan, porque Él está dispuesto. Él mueve el corazón para que pidamos porque Él quiere dar. Es un Dios que se deleita en dar conforme a su plan y conforme a su misericordia, el cual, dando a todos generosamente y no reprochando en nada. Esa palabra generosamente es abundantemente, hasta desbordar, sin reservas. Cuando nosotros vamos y le solicitamos sabiduría a Dios, Dios no tiene una cuenta de, uy, pero ya cuántas veces me has pedido sabiduría. Voy a darte más poquita esta vez. No, todas las veces que vayamos dispuestos con solicitud y le solicitemos sabiduría, ¿cómo es la respuesta de Dios? Da abundantemente. Dios no es un Dios que sabe dar poquito, da abundantemente, sin reservas, no reprochando. Ese no reprochando, bueno, la palabra reprochando significa atacar con palabras abusivas, insultar, calumniar, acusar falsamente o hablar despectivamente de una persona de manera injustificada, encontrar faltas de forma para que se humille al otro, burlarse de otro, proferir, insultar para avergonzar. Ahora, cuando nosotros vayamos a solicitarle sabiduría a Dios, Dios tendría todo el derecho de reprocharnos a nosotros, todo el derecho. Pero aquí dice que Dios no actúa de una manera áspera. Dios no juzga, Dios no critica cuando nosotros vamos a pedirle su sabiduría. Dios está dispuesto a escuchar y a responder al llamado de sus hijos en necesidad para el cumplimiento de su plan. Entonces, la respuesta de Dios es abundante, da en abundancia y sin reproche, sin reproche. Y termina el versículo 5 diciendo, y le será dada, le será dada, le será concedido, le será entregado. Quiero leer un comentario de Spurgeon que escribe lo siguiente en cuanto a este pasaje. Sabiduría al alcance de quien la pida. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, no hay duda. Claro que sí, pues estoy seguro de que me hace mucha falta. ¿Qué sé yo? ¿Cómo puedo guiar mi propio camino? ¿Cómo puedo guiar a otros? Señor, soy un cúmulo de necedad y no tengo sabiduría. Tú dices que pida a Dios, Señor, ahora te pido, aquí, a tus pies, te pido que me proveas de sabiduría celestial para las dificultades y las sencillezas de este día, pues sé que puedo hacer cosas muy tontas, incluso en asuntos simples, a menos que me libres del mal con tu sabiduría. Te agradezco que todo lo que tengo que hacer es pedir, nada más. Qué gracia tuya, que solo tenga que orar con fe y me vas a dar de tu sabiduría. Aquí me prometes una educación generosa y además sin un tutor enojado ni un ujier regañón. Eso también me lo concederás sin costo alguno. Concédeselo a un necio que carece de sabiduría como yo. Oh Señor, te doy gracias por esta palabra tan positiva y expresiva. Le será dado, porque yo lo creo. Hoy harás que tu hijo conozca la sabiduría oculta que los mundanos jamás aprenden. Me guiarás con tu consejo y después me recibirás en la gloria. Tremenda oración de Spurgeon. Solo una persona que puede ver a Dios de esa manera va a ser una persona que va a correr a Él por sabiduría. Solo una persona que entiende que carece de sabiduría y quién es el que le da la sabiduría y quién es la fuente de sabiduría. Solo esa persona va a ser la que va a correr a Él para adquirir la sabiduría. Para adquirir la sabiduría. Y cuarto punto. Entonces,
primer lugar, la posibilidad real. En segundo lugar, la solicitud a Dios. En tercer lugar, la respuesta de Dios. Y en cuarto lugar, la forma apropiada para la solicitud a Dios. La forma apropiada para la solicitud a Dios. Dice versículos 6, 7 y 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa? Pero pida con fe, no dudando nada. No dudando o no teniendo temor de la respuesta que el Señor vaya a dar. Ahí está a veces ese chiste que un pastor le dice al joven: ¿tú ya le preguntaste a Dios qué quiere hacer con tu vida? ¿Ya le pediste a Dios que te guíe? Y ese joven le dice: no, porque seguro es algo que no me va a gustar. Por allá me va a mandar al África a predicar con los bichos. Y generalmente eso es lo que se tiende a pensar de la voluntad de Dios. Es algo imposible, lejos, algo que no me gusta. Entonces, por eso no le voy a pedir a Dios. No le voy a pedir a Dios su sabiduría por miedo a lo que Él me pueda responder. Mejor le pido que me saque de las pruebas, en vez de pedirle que la prueba se mantenga y que afirme mi carácter para su gloria. Por miedo, no le pedimos a Dios, porque tergiversamos quién es Dios. Otra vez, Dios no es un monstruo, que su voluntad es horrible para nosotros. No, Dios es un Dios fiel, amoroso, bondadoso, compasivo, que su voluntad es para nuestro bien, que sus propósitos son para nuestro bien. Dios no planea mal contra nosotros de ninguna manera. Un comentarista decía: la duda transmite la imagen de una mente dividida, desgarrada en dos direcciones. El individuo oscila entre deseos contradictorios en su interior. Esta indecisión se ha vuelto algo habitual en esta persona. Y este conflicto radica en sus deseos personales contrapuestos. Aunque ha expresado su petición a Dios, no encuentra paz interior respecto a lo que ha pedido y anhela algo más. Qué peligroso es eso para un creyente. Otra vez, en el contexto de la prueba, ¿cuántas veces nos ha pasado que por apariencia oramos muy espirituales? Señor, que se haga tu voluntad, que formes mi carácter, pero por dentro yo no quiero eso. Por dentro yo quiero mi comodidad. Por dentro yo quiero que se haga lo que yo quiera. Bueno, y Dios está diciendo: no vas a recibir nada, porque no estás pidiendo con fe, estás dudando y hay un choque entre mi voluntad y tus decisiones, o tu voluntad. Hay un choque entre mi voluntad y tu voluntad. Hasta que no sea una sola, no voy a responder esa oración. Hasta que no sea una sola, no me solicites eso, porque hay hipocresía en el corazón. Te interesan tus planes, pero no mis planes. Qué terrible. Y nadie puede engañar a Dios. O sea, podemos ser muy espirituales: Señor, que se haga tu voluntad, pero por dentro Dios ve todo lo que pasa por dentro de nosotros. Dios sabe la murmuración que hay en nuestro corazón por las circunstancias que Él provee. Dios sabe la queja que hay en nuestro corazón, pero después nos escucha diciendo: Señor, hágase tu voluntad. Y el Señor: la estoy haciendo, pero no estás respondiendo de manera correcta. Tú no quieres mi voluntad. ¿Para qué pides mi voluntad si no quieres mi voluntad? Eso es pedir sin fe y eso es pedir dudando. Esa es la manera como no se tiene que hacer. Un peticionario divitatutivo, decía un hombre, no ofrece a Dios una mano ni un corazón firme, de modo que Él no puede depositar en él su don. Una persona que duda con fe, y dudando es una persona que le pide a Dios pero con el puño cerrado, porque tiene miedo de lo que Dios pueda responder. Y en un puño cerrado, Dios no va a responder esa oración. Dios no va a dar su gracia. Dios no va a otorgar la sabiduría. No va a otorgar la sabiduría. Entonces, ¿cómo hay que pedir? Hay que pedir con fe, creyendo en el plan de Dios, buscando el plan de Dios.
y creyendo que aún todo lo que está pasando es para el avance del plan de Dios, independientemente de si yo salgo beneficiado o no. Es el plan de Dios. Y pido que me dé sabiduría para seguir respondiendo a su plan. Eso es pedir con fe. Y cuando yo pido sabiduría para que Dios siga obrando, ¿pueden venir cosas más terribles? Por supuesto que van a venir cosas más terribles, pero no tengo duda, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios y hay que buscar la voluntad de Dios. Nada más. Algunos han escuchado ahí también en la clase de los encuentros bíblicos que a veces cito mucho la canción de Martín Lutero de Castillo Fuerte. Hay una parte que es tremenda, porque Martín Lutero cuando estaba en todo esto de la reforma que puso las 95 tesis y le dijeron, te tienes que retractar o las consecuencias van a ser tremendas. Martín Lutero, ¿qué decía él? ¿Qué pedía a Dios? Ay, Señor, que se les olvide. Señor, que esto se pase rápido. No, Martín Lutero pedía, Señor, dame sabiduría porque o sea, tu plan, tu propósito es que esto pase, porque tu palabra no puede ser callada. Y ahí en una parte dice, nos pueden destruir, nos pueden despojar, me pueden quitar mi casa, incluso mi vida, pero no importa, porque el plan de Dios tiene que seguir adelante. Eso es pedir con fe y sin dudar, no importa lo que se venga. Es el plan de Dios y hay que obedecer a Dios. Recuerdo otra vez las palabras del pastor Matías, que en algún punto nos decía, ningún hombre que ha confiado genuinamente en el Señor ha salido defraudado. Ninguno, nunca. No hay un solo ejemplo de un hombre que haya sido defraudado por Dios cuando ha puesto en él su confianza. Incluso en este pasaje lo podemos decir. Un hombre que pide la sabiduría de Dios para obedecer a Dios, independientemente de lo que se venga, ese hombre no va a salir decepcionado, porque al final lo que se va a cumplir va a ser el plan de Dios. Y si ese hombre pidió por el plan de Dios, es porque ama el plan de Dios. Y si ve el plan de Dios completado, su corazón está satisfecho, independientemente de lo que haya acontecido. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es un hombre que no tiene firmeza, es un hombre que es arrastrado por cualquier cosa. Literalmente podríamos decir de este versículo que Santiago se está refiriendo a un hombre que no está establecido completamente en sus caminos, no está establecido ni cimentado. Entonces puede ir por acá, pero mañana va a ir por acá, y mañana va a ir por acá, y después por acá, y después por acá. Es alguien que no es confiable. Santiago es muy duro. La persona que le pide a Dios dudando y no teniendo fe, lo único que está reflejando es que no es alguien confiable. Es alguien que no está cimentado. Es alguien del cual no va a recibir nada de Dios. Y ahí termina el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso es lo que va a reflejar cuando una persona está en medio de circunstancias, pero pide de acuerdo a su propia sabiduría o pide dudando y con falta de fe. Y Santiago escribe esto porque no quiere ver eso en el pueblo de Dios. Un creyente verdadero es aquel que en medio de cualquier circunstancia entiende su necesidad de la sabiduría, porque entiende que no tiene sabiduría. Un creyente verdadero, después de estar en circunstancias difíciles, después de entender su necesidad de sabiduría, es alguien que va a solicitarle, que va a rogarle desesperadamente a Dios que le dé sabiduría. Un creyente verdadero es aquel que se va a sujetar a la respuesta de Dios independientemente de lo que Él muestre. Y un creyente verdadero es aquel que va a solicitarle a Dios como es adecuado, con fe y sin dudar. Eso va a mostrar una fe genuina. Así se tiene que ver un creyente. Y para cerrar, no quiero que pensemos que eso es algo imposible o que eso es algo completamente alejado de nosotros. Simplemente basta mirar la historia de la iglesia. ¿Cómo eran esos hombres por los cuales estamos acá? ¿Cómo eran esos hombres? Así tal cual. En medio de las dificultades por mantener la verdad de la palabra, muchos dieron sus vidas.
Ayer con los jóvenes ahí con Steven molestábamos que Cipriano y Valera murieron para que nosotros tuviéramos esta traducción aquí. Ellos murieron, pero al final entendían, no pasa nada, porque el plan de Dios tiene que seguir. Tengo que dar mi vida, bueno, doy mi vida, pero el Señor no me va a decepcionar. Y así es como se ve un creyente verdadero. Por eso nosotros hoy estamos aquí, porque en la historia de la iglesia han habido muchos creyentes genuinos y verdaderos que demostraron su fe con acciones, y sus acciones no los llevaron a temer o amedrantarse delante de las dificultades, sino que cuando venía la dificultad se pararon firmes a defender la verdad y la palabra de Dios. Y Dios utiliza a esos hombres, y por eso nosotros estamos acá. Así se tiene que ver un creyente verdadero. Entonces, capaz el ánimo con el que espero que nosotros salgamos hoy es que tenemos que estar ejercitando más nuestra vida de oración, de acercarnos a Dios, de ver correctamente a Dios y de en toda circunstancia solicitarle su sabiduría y no pensar que ya nosotros sabemos todo. En toda circunstancia, pedirle a Dios que nos permita juzgar la situación de manera correcta para obrar de manera correcta para su gloria, buscando su plan y buscando su propósito. Buscando su propósito. Y confiar y descansar, porque tenemos un Dios bueno, bondadoso. Si lo pedimos, Él lo va a dar. Si lo pedimos, lo va a dar abundantemente. Si lo pedimos, no nos va a señalar y no nos va a calumniar. Como un Padre amoroso y bondadoso nos va a dar lo que es bueno para nosotros. Y lo que es bueno para nosotros es pedir su guía, pedir su sabiduría para seguir haciendo su voluntad.